Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo y familiares, amigos que siguen cada miércoles, cada domingo las predicaciones de esta iglesia bautista Jesús es el camino, y estamos ya listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Antes cantaremos este precioso himno que tiene por título Oigo al dueño de la mies. Vamos a cantar este himno y enseguida escucharemos la palabra de Dios. Oigo al dueño de la mies. Oigo al dueño de la mies que llama, quien a trabajar hoy quiere ir, quien a mis ovejas extraviadas con amor conducirá al redil. Heme aquí, mi Señor, habla que tu siervo oyendo está, quiero ir, presto estoy, me complace hacer tu voluntad, mis inmundos labios purifica con el fuego santo de tu altar. Solo así podré, como el profeta, tu mensaje al mundo proclamar. Heme aquí, mi Señor, habla que tu siervo oyendo está, quiero ir, presto estoy, me complace hacer tu voluntad. Cuántos vagan sin saber de Cristo, caminando eterna perdición. ¿Quién irá a salvarnos de la muerte? Heme aquí, envíame, Señor. Heme aquí, mi Señor. Habla que tu siervo oyendo está, quiero ir, presto estoy, me complace hacer tu voluntad. En mis labios pon tu fiel mensaje, llena de tu amor mi corazón. Logre por tu gracia rescatarlos, para gloria tuya, mi Señor. Heme aquí, mi Señor, habla que tu siervo oyendo está, quiero ir, presto estoy, me complace hacer tu voluntad. Invitamos a los niños para que pasen con sus maestras, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, porque no tuvieron miedo al agua. Sí, de veras, yo creo que algunos, posiblemente por batallar para trasladarse, no pudieron estar. No es que no hayan querido, sino simplemente la dificultad, ¿verdad? De que estaba lloviendo y pues puede provocar algún accidente o algo, y tengan mucho cuidado, hermanos, cuando esté lloviendo, extremen precauciones, ¿verdad? Y como dicen, cuando vean un arroyito o algo que hay que atravesar, pues mejor esperarse, ¿verdad? Mejor esperar, no cruzar y evitar algún problema más fuerte. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Nos gusta recapitular un poquito para centrarnos, ubicarnos en el tema. El libro de Apocalipsis habla de la gran tribulación. Ese es el tema principal del libro de Apocalipsis, la gran tribulación y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay 4 relatos.
4 relatos sobre este tema, sobre estos eventos. Ya hemos visto el primero, que son los 7 sellos. Ahorita estamos estudiando las 7 trompetas. Y el siguiente van a ser los 7 personajes. ¿Sí? Las 7 trompetas. Ya estudiamos 6. Y nos falta la última, la 7ª trompeta. La 7ª trompeta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero recordarán que hemos dicho que en cada uno de los relatos hay un paréntesis. Hay una información adicional que Dios nos da sobre ese relato. Así que estaba yo con la duda de si seguíamos con la 7ª trompeta o veíamos el paréntesis, ¿verdad? Ya ven que no hay esa continuidad, ¿verdad? Por ejemplo, ahí terminamos en el capítulo 9, ¿verdad? Con las 6 trompetas. Pero Dios hace un paréntesis y nos habla de algunas cosas. Y hasta el capítulo 11, versículo 15, ya nos habla de la 7ª trompeta, de la última trompeta. Por eso es que les decía, estaba con esa duda si estudiamos la 7ª trompeta, ¿verdad? O vemos esta información que Dios nos está dando. Y como quiera, vamos a verlo todo, ¿verdad? Pero me incliné por ver la información de esta antes de la 7ª trompeta. La 7ª trompeta, recuerden hermanos, nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estudiar esta información que Dios nos da, por lo pronto en el capítulo 10. Es el paréntesis que Dios nos da aquí en Apocalipsis, antes de la 7ª trompeta, son 2 temas que vamos a ver. Uno es el ángel con el librito. A veces nuestras Biblias tienen algunos subtítulos, ¿verdad? No sé si la de ustedes también así lo dice. El ángel con el librito. Y en el capítulo 11 tenemos el tema de los 2 testigos. Los 2 testigos. Así que ese en sí, el tema, ¿verdad? Tema. Dice la Biblia ahí en el capítulo 10. Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, o sea, la 7ª trompeta, dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, hermanos, vamos a estudiar un poquito este capítulo, esta porción. ¿Quién es este ángel? Vamos a identificar a este ángel que descendió del cielo, como dice el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Fíjense las características que se mencionan alrededor de este ángel. Con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, ahí nos dan algunas pistas para poder identificar a este ángel. En primer lugar dice: envuelto en una nube. Envuelto en una nube. Casi por lo regular, hermanos, cuando se habla del Señor Jesucristo, se le relaciona con una nube. Vean ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Aquí hablando del Señor Jesucristo, dice: he aquí que viene con las nubes. Que viene con las nubes. Al Señor Jesucristo, hermanos, ustedes lo van a encontrar siempre, ¿verdad?, con algo de nube, de las nubes. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando el Señor Jesucristo tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los invitó a subir a la cumbre del monte Tabor, y ahí se transfiguró. Ahí se apareció junto con Elías y Moisés, y una nube los cubrió, dice la Biblia. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, una nube también lo cubrió. Y así vemos, hermanos, cómo se relaciona. Ahora, también en Apocalipsis capítulo, ¿verdad?, vemos que en el capítulo 1, ¿verdad?, versículo 14, bueno, desde el 13, mejor dicho, desde el 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si ustedes se fijan, hermanos, esas características son las que está diciendo Juan en el capítulo 10, cuando dice: envuelto en una nube. Cristo va a venir en las nubes, hermanos. Me gusta una expresión que usa el salmista para referirse a las nubes. Vean, los invito, les comparto este versículo. Salmo 104. Salmo 104. Versículo 3. 104:3. Dice que establece, está hablando de Dios, hermanos, y ustedes leen del versículo 1, dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Nos pasamos hasta el versículo 3, está hablando de Dios. Dice que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, por su carruaje, ¿verdad?, del Señor. Siempre está en cierta manera relacionado con las nubes, hermanos. Así es. Así que al estar comparando la Escritura con la Escritura, hermanos, vemos que estas características de este ángel fuerte que desciende del cielo con un arco iris sobre su cabeza, como ya lo mencionamos también ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, y su rostro como el sol, sus pies refulgentes como bronce bruñido, dice el escritor de Apocalipsis. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos. Así que podemos identificar al Señor Jesucristo que desciende del cielo. Ahora la pregunta que nos hacemos: ¿entonces va a venir antes?
porque en su segunda venida es hasta la séptima trompeta. Y aquí todavía no se toca la séptima trompeta y el Señor Jesucristo ya desciende. ¿Sí? Ya desciende, ¿verdad? Así es. Pone sus pies, dice, ¿verdad? Bueno, primero dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Nos preguntamos, ¿cuál será o qué será este librito abierto que tiene el Señor Jesucristo en sus manos? Pues a veces uno empieza a inferir, ¿verdad? A suponer. Esas son las hipótesis. Una hipótesis es una suposición, ¿verdad? Y empieza uno a suponer, pensar que puede ser. Bueno, algunos piensan que puede ser el libro de Daniel, o el mismo libro de Apocalipsis, o la Biblia. Pero aquí podemos aprender, hermanos, una lección práctica. Podemos aplicar algo devocional a nuestras vidas. Este librito está abierto. Está abierto. Es como este libro que tenemos en nuestras manos, hermanos. Dios nos ha dado un libro, hermanos, para que lo leamos, para que lo veamos. La palabra de Dios está al alcance de todos. Gracias a Dios por aquellas personas que en un principio se esforzaron y hasta se sacrificaron para que este libro pudiese estar al alcance de toda la gente. Hace unos días un hermano que se llama Daniel, se me fue el apellido, él estuvo ahí en la librería Betania de Monterrey y estaba hablando de un libro incunable, ¿verdad? Un libro incunable, o sea que es un libro antes de la invención de la imprenta. La imprenta se inventó más o menos como en el siglo XVI, 1530 y tantos. Entonces, este libro era antes. Se llaman incunables, hermanos, los libros que se hicieron a mano, que se escribían a mano. Por eso se llaman incunables, ¿verdad? Y entonces este hermano se lo llevaron para que le restaurara algunas cosas y estaba hablando de eso. Antes de la invención de la imprenta, hermanos, todos los libros eran así, la gente hacía copias. En el tiempo del Señor Jesucristo estaban los escribas, eran personas que copiaban la Biblia y había hasta una comunidad que se llamaban los esenios, ¿verdad? Que ellos eran un grupo muy cerrado, privado, y su dedicación era copiar las escrituras. Allá en Israel, allá por el Mar Muerto, ¿verdad? Hay una cueva donde se encontraron unos escritos que son muy famosos, se llaman los escritos del Mar Muerto, ¿verdad? Y precisamente había una comunidad ahí de esenios que se dedicaban a eso, a copiar la Biblia. Hermanos, Dios ahorita nos ha dejado su palabra, ¿verdad? Aquí la tenemos, la palabra de Dios está al alcance de todos, hermanos. Todos podemos venir a Dios, tomar su Biblia y leerla. Tristemente algunos no quieren hacerlo, no lo hacen. Estaba leyendo una frase que alguien puso y dice: ¿cómo es posible que la gente esté pensando en el futuro, en vivir una eternidad con Dios, pasar una eternidad con Dios, y no quiere pasar unos minutos, un tiempecito con Él aquí en la tierra? ¿Es cierto? ¿No es cierto que estamos pensando que vamos a vivir por la eternidad con Dios? Que vamos a disfrutar de su compañía, de la comunión, del compañerismo con Dios eternamente, por siempre. Y aquí le pensamos para tomar este libro y tener un tiempo de comunión con Dios. Es la realidad. Bien, hermanos, el ángel tiene este librito abierto, ¿verdad? Dice el versículo 2, y tiene un pie, dice,
puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Se acuerdan de aquella expresión que Moisés, por mandato de Dios, le dijo al pueblo de Israel cuando los invitó a entrar a la tierra prometida? Y les dijo: aquí está la tierra que Dios nos da. Esta tierra es de ustedes. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies es vuestro. Ustedes son los dueños. Así que cuando el ángel está poniendo su pie en el mar y en la tierra, está diciendo que Él es el dueño. Que Cristo es el dueño, hermanos, de todo. De todo. Bien, ¿verdad? Y aquí tenemos que en el versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, sí, como un rey. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué significan los 7 truenos? No lo sé, hermanos. No lo sé. Porque ni al mismo Juan se le permitió. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que no sabemos. Están selladas, ¿verdad? Están selladas. Dios no le permite a Juan escribir lo que dicen estos 7 truenos. Pero podemos por ahí tener algunas, ¿verdad?, cosas de lo que son los truenos, hermanos. Vamos a abrir la Biblia allí en Job 26, 14. Job 26, 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? El trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? Hermanos, en una ocasión Dios habló desde el cielo y la gente dijo: pues parece que... Bueno, mejor vamos a ver qué es lo que entendió la gente. Juan 12, versículo 27. Juan 12, versículo 27. Cristo dice: ahora está turbada mi alma. Y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. ¿Sí? Dios habla, hermanos. Hay veces que la gente entiende una cosa, ¿verdad? Pero estos 7 truenos que Juan escuchó, Dios le dice: no, todavía no tienes permiso de escribir y de saber esto que va a pasar, ¿verdad? Así le dijo Dios. Bien, hermanos, versículo 5, 10:5 de Apocalipsis. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. Hermanos, vemos nosotros que, ¿verdad?, ya es inminente la venida del Señor Jesucristo. Ya está a punto de tocarse la 7ª trompeta, que se refiere a la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 7: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Así que, hermanos, esta venida de Cristo durante el tiempo de la tribulación no es la segunda venida, como lo vimos. Este ángel, ¿verdad?, que viene antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, se va a aparecer a los judíos.
Zacarías nos habla de que los judíos van a reconocer a Cristo como el Mesías. Muchos que van a estar en Jerusalén van a huir, porque el anticristo va a gobernar en Jerusalén, hermanos. Va a gobernar en Jerusalén. En los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación, el anticristo tendrá su trono allí en Jerusalén. Van a pasar muchas cosas, hermanos. Los judíos van a reconstruir el templo. Se va a volver a tener sacrificios en el templo. Pero cuando el anticristo se siente allí en Jerusalén en el trono, él perseguirá a los judíos. Y es por eso que la profecía de Cristo, cuando les dice, ¿verdad?, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan a los montes o huyan al desierto. No se detengan, no anden buscando qué van a llevar para como equipaje. No, hermanos, esto va a pasar. Es en este tiempo, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo se va a mostrar y revelar a los judíos. Como dice Zacarías también, que los judíos, hermanos, lo van a reconocer como el Mesías. Y una cosa que van a ver ellos es que Cristo tiene las huellas, las marcas de los clavos en sus manos. Y le van a preguntar, ¿qué son esas marcas que tienen en sus manos? Y él les va a contestar, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Bien, lo veremos un poquito más adelante, hermanos. Pero vamos a ver cómo en este tiempo, precisamente, cuando Cristo viene como el ángel fuerte durante la tribulación, es para estar con los judíos. Vamos a ver Ezequiel, capítulo 20, versículo 35. Ezequiel, capítulo 20, verso 35. Dice la Biblia: y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Versículo 36, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y esto también lo leemos en el capítulo 12, hermanos, que más adelante lo vamos a estudiar un poquito en detalle, ¿verdad? Pero aquí vemos a esta mujer, ¿verdad?, que va a ser perseguida por el dragón. Y esta mujer va a tener la protección del Señor y se va a ir al desierto. Bien, ahí lo pueden ver ustedes en el capítulo 12, ¿verdad? Ahorita no vamos a entrar en detalles, nada más quiero decirles que esa mujer que menciona el capítulo 12 se refiere a la nación de Israel, al pueblo de Israel, hermanos. Así es, ¿verdad? Bien, después lo vamos a decir. Ahorita nada más, vean por ejemplo el versículo 6, hermanos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días, que vienen siendo 3 años y medio. 3 años y medio, como más o menos 40 meses, ¿verdad? Así que los judíos, hermanos, van a ir al desierto, huyendo del anticristo. Bien, hermanos, aquí leímos que el Señor dice, ¿verdad?, que el tiempo no sería más. Ya está a punto de tocarse la 7ª trompeta. Ya se acerca la venida del Señor Jesucristo. Así que ya viene la consumación. Ya se va a tocar la 7ª trompeta, que es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más tiempo, hermanos. Recordamos las palabras de Pablo allí en Hebreos 10:37. Vean este versículo, Hebreos 10:37. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El Señor, hermanos, va a cumplir
lo que Él ha prometido. Así es. Bien, Daniel, hermanos, también nos habla de la consumación. La consumación, hermanos, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es este evento, hermanos, donde el Señor va a venir y va a reclamar y va a tomar lo que le pertenece, lo suyo. Es, pues, el cumplimiento de la profecía de Daniel. Vean Daniel 9:27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 1260 días, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. El desolador es el anticristo, hermanos. La consumación es la segunda venida de Cristo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las cosas que Cristo va a hacer para destruir al anticristo y al falso profeta. Así que, hermanos, recordemos, el desolador es el anticristo. El anticristo estará reinando durante la gran tribulación. A los 3 años y medio estará su trono en Jerusalén y perseguirá a los judíos. Los judíos van a estar protegidos por Dios. En este tiempo es cuando Cristo se manifiesta a los judíos. Lo reconocen como el Mesías. Estos judíos que van a ser fieles y que después veremos, ¿verdad? Ellos van a tener también un arrebatamiento, pero un arrebatamiento diferente al nuestro, como veremos también más adelante. Bien, hermanos, este evento fue anunciado por los profetas. Pero los profetas no pudieron distinguir entre la primera venida de Cristo y la segunda. Hay veces que mencionan las cosas como entrelazadas o entremezcladas, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, allí en Primera de Pedro 1, vamos a ver este versículo, Primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, hermanos, aquí vemos cómo los profetas anunciando los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo, su primera venida. Las glorias que vendrían, su segunda venida. ¿Se fijan cómo aquí tenemos las dos venidas de Cristo juntas? ¿Verdad? Sí, están juntas. Vean, por ejemplo, hermanos, aquí en Lucas 4, 18 y 19. Pero antes, como quiera, vamos a buscar Lucas, ¿verdad? Pero antes busquemos Isaías 61. Isaías 61. Estamos hablando, hermanos, de cómo los profetas, ellos profetizaron la primera venida y la segunda venida de Cristo. Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El profeta Isaías está hablando de la venida de Cristo. ¿De cuál? ¿De la primera o de la segunda? Nos preguntamos.
Bueno, de las dos. Aquí tenemos las dos venidas de Cristo, pero parece que es una sola venida. ¿Qué dijo Cristo cuando Él menciona las palabras del profeta Isaías? Vamos a ver ahora sí, Lucas capítulo 4, para que vean ustedes lo que Cristo dijo de esta profecía, de este cumplimiento. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El Señor Jesús está en la sinagoga de Nazaret. Y ahí, estando en la sinagoga, ¿verdad?, tomó el libro del profeta Isaías. Esto lo leemos en el 17. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que dice Isaías 61? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Se fijan? Es el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Así que dice el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De lo que dijo Isaías, ¿qué no dijo Cristo? Si ustedes ven Isaías, en el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad, es el año agradable. Y ahí se quedó el Señor Jesucristo, ya no siguió leyendo. ¿Por qué? Porque lo que seguía se refiere a la segunda venida de Cristo. Dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Así que, hermanos, los profetas, ellos hablaban, pero no sabían distinguir, ¿verdad?, entre la primera y la segunda venida. Volviendo a Apocalipsis, hermanos, ¿verdad? Vemos nosotros ya aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7. Dice: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios. Bueno, ¿hasta cuándo se va a revelar este misterio? Cuando se toque la séptima trompeta. ¿A qué nos referimos con esto? A su segunda venida. En su segunda venida, Cristo va a revelar este misterio. Este misterio. En su segunda venida, hermanos, el Señor Jesucristo va a recuperar los reinos que le pertenecen, ¿verdad? Ahorita, ¿quién tiene esos reinos? ¿Recuerdan el diablo, hermanos, cuando llevó a Cristo a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré? En ese momento le pertenecen al diablo. Sí, él es el rey de este mundo. Él tiene a estos reinos, hermanos. Satanás tiene el control de los reinos de este mundo. Y nos preguntamos, hermanos, ¿por qué? Ese es un misterio. Posiblemente este es el misterio. No sabemos la razón, hermanos, y solo en su segunda venida vamos a conocer realmente este misterio. ¿Por qué Dios le dio los reinos al diablo? Mientras, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos: oh profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios, cuán inescrutables e insondables son sus juicios y sus caminos. Hermanos, así es. Bien, sigamos, hermanos, para terminar este tema. Dice el versículo 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Bien, hermanos, aquí vamos a hacer una aplicación devocional, ¿verdad? Comer la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que podemos comer, hermanos, la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios, hermanos, es cuando pasa, así como el alimento, así como cuando ustedes almuerzan, comen o cenan, que el alimento pasa a formar parte de su organismo, es parte de su cuerpo. Así, cuando un creyente come la Biblia, hermanos, lo que aprende, lo que dice Dios ahora forma parte de su vida. Sí, y claro, dice la Biblia que cuando Juan comió el alimento al principio fue dulce. Sí, y la Biblia dice que es dulce, es Salmo 19:10, ¿verdad? Que como es la palabra de Dios, como la miel, dulce como la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista. Así es, hermanos, ¿verdad? Cuando comemos la palabra de Dios, ¿verdad? Es dulce como la miel. Fíjense qué dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Algunos profetas también, ellos hablan de la palabra de Dios que se la comieron, hermanos. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ezequiel también dice lo mismo, hermanos. Dios le dijo: cómelas, y él se la comió. Así que fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Y tu palabra? ¿Cómo me fue? Me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Hay veces que la palabra de Dios es dulce como la miel, hermanos. Hablamos del amor de Dios, hablamos de la salvación, hablamos del perdón, de la esperanza, de que la palabra de Dios es luz, nos causa gozo y alegría. Es dulce, pero también de repente nos amarga, ¿verdad? Nos amarga, hermanos. Hay veces que la palabra de Dios es dura. Sí. En una ocasión el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos de una manera dura. Y los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Bueno, a veces la palabra de Dios, hermano, nos sirve para perfeccionarnos. ¿Y cómo nos va a perfeccionar la palabra de Dios? Con la instrucción y la corrección. La palabra de Dios nos corrige, hermanos. La palabra de Dios es, como dice Pablo ahí en Hebreos, es como una disciplina. Y al presente, la disciplina no es causa de gozo. Sí, nos amarga de repente. Claro que sí. Yo creo que les amargó bastante la predicación a los judíos, la predicación de Juan el Bautista. Les hablaba muy amablemente, ¿verdad? Sí, ¿recuerdan las palabras? Generación de víboras. Generación de víboras, hipócritas. Es dulce, pero también amarga. Sí, hay veces que la palabra de Dios nos dice: no estés robando a Dios. ¿Quién lo dice? Malaquías. Es dura, amarga. Claro que sí, hermanos. Pero como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Dios usa su palabra para limpiarnos, hermanos, ¿verdad? Y esa palabra Dios quiere que la demos a conocer a otros. Allí Juan termina el capítulo 10 cuando el ángel le dice: este librito que has comido, ahora vas a decirles a otros eso
la palabra. Hermanos, comamos la palabra. Me gustan mucho las palabras de Samuel, ¿verdad? Ahí es el último versículo que vamos a ver, hermanos. Primero de Samuel. Capítulo 3. Versículo 19. 3:19 de primero de Samuel. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Las comió, las guardó. Nosotros usamos una expresión casi parecida a esta. Hay veces que decimos, no eches el saco roto. Porque a veces, hermanos, venimos aquí a la iglesia, escuchamos la palabra, pero nuestro saco está roto. Y nos vamos, y cuando llegamos a la casa, ¡ay! ¿Dónde se quedó la palabra? La fuimos dejando por el camino. Pero Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, comamos este libro. Así como Jeremías, ¿verdad? Así como Cristo le dijo a Juan, come este libro y dalo a conocer a los demás, comparte con los demás lo que este libro dice. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra predicada en esta tarde. Vamos a concluir cantando un coro y después vamos a orar. Hermano Rogelio, si es tan amable, puede pasar acá al frente para que después de que cantemos el coro que se titula ¿Quién nos separará?, usted nos despida en oración. Hermanos, vamos a cantar este coro basado en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará? Y después vamos a orar para concluir. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar de ti, Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar. Bien, hermanos, oremos. Glorioso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permitiste para escuchar tu santa palabra y para elevar alabanzas y peticiones delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Atesora, Señor, nuestras peticiones y te pedimos tú contestes conforme a tu gracia y al amor que tienes a esta tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Ayúdanos a poner por obra esta enseñanza tan hermosa que nos has dado. Sigue usando a nuestro hermano, Señor, y que cada uno de nosotros salgamos con el ánimo pronto de llevar por obra la enseñanza. Gracias, Señor. Ahora te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, nos cuides de los peligros de la lluvia, Señor, y que todos en este día terminemos este día alabándote y glorificando tu santo nombre. Gracias, Señor. Sigue bendiciéndonos porque te necesitamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.